Muy buenas noches. Hola Adriana, buenas noches. Pues aquí un poco triste, porque voy a hacer primero una confesión personal. Mañana es Día Internacional de la Felicidad y ves que yo siempre uso los días internacionales y yo anhelaba hacer gráficas sobre la felicidad en los países y con esto que pasó pues en Teciutlán fue como, no puedo, tenemos que hablar de esto, ¿no? Entonces, pues nada, me puse otra vez a hacer gráficas de desaparecidos y fosas clandestinas. Pues me parece muy relevante, sobre todo porque hubo en el sexenio de López Obrador un momento, particularmente en su último tramo, donde desmantela, ¿no?, las instituciones que llevaban a cabo pues toda esta situación de los desaparecidos, las y los desaparecidos. Pues recordamos también cómo sale Carla Quintana de la Comisión de Búsqueda. Bueno, hay un momento también delicado en donde parecen dar un giro a otro lado y pues lamentablemente hoy tenemos también pues un evento como el de Teochitlán, así que pues resulta muy importante también que nos muestres y nos platiques de estas cifras que encontraste. Sí, y además también hablar un poco de los registros, ¿no? Porque aunque esto es como, podría ser un poco lo de menos, ¿no? Lo que importa son las personas, lo que importa es buscarlas, pero claro que el Estado desaparece a los desaparecidos, o sea, y esto es algo que a mí personalmente sí me indigna mucho y me indigna mucho ver lo que está pasando y cómo se está tratando el tema desde la esfera política, porque es como, no puede ser que se quieran echar la bolita unos a otros cuando nadie ha hecho nada, ¿no? Y cuando todos han tratado de ocultarlo. Y no es suficiente discurso decir que las desapariciones de la Guerra Fría eran diferentes a las que son ahora, porque ahora es el narco, ¿no? De la guerra Por sucia. un lado, ¿cómo? De la guerra sucia. De la guerra sucia, perdón. Por un lado, está demostrado que también hay desapariciones que sigue haciendo el ejército, la Guardia Nacional, y por otro lado, el Estado tiene una responsabilidad, ¿no? Y entonces, también al ocultar cifras, al ocultar registros, al no dar información, es una manera de desaparecer a los desaparecidos. Si quieres ir con las gráficas, hay una cifra, había una cifra, hablando de esto y de la salida de Carla Quintana, sobre fosas clandestinas que las fiscalías de los estados le entregaron a la Comisión Nacional de Búsqueda, ¿no? Eh, Cuando sale Carla Quintana y entra la nueva comisionada que no tenía experiencia previa en el tema, borran esta plataforma. Había una plataforma de fosas clandestinas, pero bueno, estos datos los recuperé del sitio de a dónde van los desaparecidos, si lo conocen, que en realidad hacen un gran trabajo y además tienen esta información pública. Y bueno, este es un poco como la evolución año por año de cómo iban apareciendo o encontrándose más fosas, ¿no? Veracruz, Eh, oye, Veracruz se dispara en un momento de una manera brutal. sí, ¿no? Es terrible, ahí digo, si quieren para no marearnos ponerle pausa, pero en 2019 y en 2016 sobre todo, es el año en el que más fosas clandestinas se encontraron y fue en Veracruz, que se encontraron 156, si no me equivoco. Y en realidad, pues vemos esto, ¿no? Y si lo ves además, bueno, con lo que estábamos viendo, bueno, con el movimiento, intencionalmente hice esto de que fueran entrando todos los estados, porque también se nota mucho como primero eran unos poquitos, ¿no? En 2007, que es donde empezaba el registro de más, eran unos poquitos, van subiendo, van subiendo, van subiendo, y al final, pues ha habido 28 estados donde han encontrado fosas en un solo año, ¿no? Que fue 2021, me parece, el año en el que más fosas se encontraron, como en todo el país, ¿no? Y bueno, si le das arriba a la siguiente, para no marearnos y para no quedarnos nada más con un año, justamente aquí está el total de fosas clandestinas encontradas en todo el país. Eh, Justamente es Veracruz, como decías, el primer lugar. Jalisco no está en el primero, está por ahí en el octavo, si no me equivoco. Eh, pero es impresionante la cantidad de fosas que en total son, por aquí lo tengo, 5,290, solo las que se tienen registradas hasta abril de 2023. O sea, ya no sabemos, no hay un dato oficial de cuántas fosas se han encontrado durante la mayor parte de 2023 y durante todo 2024, ¿no? Y ahorita en lo que llevamos de 2025. Y es importante porque también se están peleando en esto de que si era campo de exterminio, que si de reclutamiento, que si sí, que si no. Es como, por Dios, sabemos desde hace mucho que hay fosas clandestinas, que hay lugares, porque esto también es tamaño de fosas, ¿no? Puede haber una fosa donde solo había, pues, a lo mejor dos cuerpos, ¿no? O un cuerpo.
Y ha habido otros hallazgos terroríficos, como los que hubo en Veracruz, cuando encontraron las fosas estas gigantes, eh, donde hay una cantidad de restos, además, que es imposible de clasificar cuántas personas eran, ¿no? Entonces, también ahorita dicen, o sea, 200 zapatos es una imagen que pues vemos muy clara y que nos llega muy fuerte, pero hay fosas donde no se puede contar ni con un número así materializable de lo que han encontrado. ¿Por qué? Porque han encontrado así 500 kilos de restos, ¿no? O sea, en kilos, porque no saben si es entre un hueso, si son restos de ropa, si son pedazos ahí de hueso ya destruido, de carne incluso descompuesta. O sea, el tamaño del horror, 200 zapatos nos ayudan a visualizarlo, pero en realidad los hallazgos de lugares donde han desaparecido gente son horribles, ¿no? Son una cosa inimaginable, yo nunca he ido y de verdad que es como, por más que me lo cuenten, no puedo entender lo que se debe de sentir eso, ¿no? Y bueno, hasta ese momento, si vemos aquí en la gráfica, hasta abajo, solamente Ciudad de México y Querétaro eran los estados que siempre decían que no tenían hallazgos de fosas, están en ceros hasta 2023, aunque las familias ya decían que se habían encontrado. Y bueno, en este par de años sí se han encontrado, o sea, sabemos de familias buscadoras en el Ajusco que han encontrado, en Querétaro también, Querétaro además reclaman mucho una censura de la prensa, de que mediáticamente a veces no se dice, los medios más viejos de Querétaro no lo sacan, pero en medios alternativos sí ha salido, ¿no? O en medios más nuevos sí han salido, que las familias han encontrado también restos, ¿no? Eh, y bueno, esto por el lado de las fosas, si le quieres dar a la siguiente gráfica, el número de desaparecidos en México también, ¿no? Aquí lo hice igual por años para que veamos cómo va subiendo. Aquí solamente salen los 10 estados que están en primer lugar para que no fuera tan grande la gráfica, porque ahí sí ha habido desaparecidos en todos los estados desde que empezó la guerra contra el narco, ¿no? O sea, los primeros 2 años por ahí Campeche no tenía, pero después ya todos los estados tienen reportes de personas desaparecidas, ¿no? Oye, ¿es Eh, Ciudad de México en el segundo lugar? por número, bueno, depende del año y del momento, ¿no? A ver, Eh, en el último, en el que tienes, creo que es 2024, me quedé, es que sí, va muy rápido, pero me es que quedé. 2025 solamente está pues ahorita hasta marzo y por eso Ciudad de México Ay, aparece en segundo lugar. Si le paras ahí exactamente lo puedes así ver. Y bueno, aquí bajó un poquito, ¿no? Ahí el año como, bueno, no, 2024 fue el año con más desapariciones, no sé por qué no me está saliendo bien ese dato. Y bueno, si lo ves en, ay Dios, no sé qué te está saliendo como raro, pero si ves la última, eh, la última ¿esta? esa. Ahí es donde están los totales del periodo que ha durado la guerra contra el narco, ¿no? De 2007 hasta la fecha, porque te digo, no tiene caso o no tiene tanto caso ver las desapariciones anteriores, creo que sí hay que estudiar y que tratar de resolver el problema que se desató en 2007. Eh, Igual si luego le quieren picar quien nos esté viendo, justamente puse la gráfica anterior la había empezado en 2006 porque se nota mucho la diferencia. En 2006 habían sido 200 desapariciones, bueno, hay 200 casos que siguen activos en el país de 2006 y en 2007 ya se multiplica por 13 y se va a 800, ¿no? Entonces, así es como estamos ahorita, así es como está el mapa, digamos, en este momento, hoy a 2019, a 19 de marzo de 2025. Eh, y ahí sí Jalisco está en el primer lugar en número total, ¿no? También hay que ver siempre las situaciones por tasa, por eso pongo ahí ese pequeño filtro, porque claro, en los estados más grandes, pues hay más normalmente de todo, como por una lógica, en desapariciones pues nunca será normal nada, ¿no? Ni que haya muchas ni que haya pocas, pero bueno, en términos de cuánto de la población o en qué proporción de la población que tienen hay personas desaparecidas, Tamaulipas es el que es terrible, ¿no? Y Tamaulipas durante otros años, antes de que Jalisco fuera el primer lugar en números totales, Tamaulipas fue un hoyo negro durante un buen rato, que era donde más desapariciones se registraban, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues estos son los registros que tenemos y también hay que recordar y bueno, y hay que reflexionar y a mí me preocupa algo de lo que anunció la presidenta Sheinbaum. Habló, por ejemplo, de introducir el delito
de desaparición forzada en las estadísticas mensuales que saca el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ¿no? Qué bueno que hay una nueva fuente de información, pero sí me preocupa que no vaya a sustituir lo que se tiene en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no localizadas, ¿no? Porque además este registro es el que también en 2024, justamente en 2023, se trató de medio rasurar y por eso terminó renunciando Carla Quintana, es la verdad, o sea, estaban en medio de ese proceso. Fue como muy complicado porque estaba esto del supuesto censo. Yo de verdad en encuentros de familias de desaparecidos, hablas con la gente y, o sea, a uno que fui, a nadie de las personas con las que hablé le habían llamado en ningún momento. Entonces es como que se supone que hicieron un censo si toda esta gente me está diciendo que jamás recibió ni una sola llamada telefónica, ¿no? Y lo peor es que en la versión que sacaron esa como del censo, me topé con un par de personas, o sea, hablé como con, no sé, 15, 20 personas, y me topé con un par de personas que su familiar al buscarlo ya decía con indicios de desaparición y ni sabían, ¿no? Porque ni siquiera les habían llamado ni antes ni después. Entonces estábamos con la computadora buscando y de repente decirles eso era como que dicen que tienen indicios de mi familiar, ¿no? Si a mí nadie me ha llamado, nadie me ha avisado, no me hablaron antes, o sea, nada de nada, ¿no? Entonces este supuesto censo que se hizo fue una cosa muy rara que también afortunadamente por presión de las familias y por presión de, bueno, quienes también nos dedicamos un poco a seguir este tema, pues se quedó como la versión del censo y la versión oficial, ¿no? Y la versión oficial sigue creciendo y ya va en 124,000 personas desaparecidas. Y la versión del censo, lo único que hicieron más bien fue ponerle categorías raras, porque también por ahí una vez cuando salió, que en realidad solo había como 12,000, me parece que era la cifra, confirmados, era como, no, la confirmación era como que realmente estaban haciendo algo, ¿sabes? Como que realmente tenían la carpeta enfrente. Y todas las demás, más bien ese dato lo que demostraba era pues una incapacidad total del gobierno, porque más bien te hablaba de que de todos los demás casos no estaban seguros de nada, ¿no? No tenían bien el nombre, no tenían bien el contacto de la familia, a pesar de que la familia te decía, ¿cómo? Si voy cada 3 meses a la fiscalía a preguntar qué ha pasado con mi caso, ¿no? Eh, entonces, bueno, ya me desvié un poco contando esta historia, pero lo que te decía es, lo de hablar del delito de desaparición forzada está muy bien, pero que sea un extra, porque yo te aseguro que los datos van a ser mucho menores de lo que tenemos ahorita, porque además, y eso, y te lo deben haber ya dicho las familias, y no sé si siguen por ahí a Jorge Verástegui, que es uno de los representantes de familias de desaparecidos, lo explicaba. O sea, lo que anunció la presidenta, la verdad es que yo también desde que lo escuché, empecé a decir, eso ya existe, eso ya está, eso ya debería ser así, eso nunca debió ser así, o sea, como que era de qué está hablando, ¿no? Y entonces él decía, demuestra además un desconocimiento total de cómo se aborda y cómo se trata el fenómeno de la desaparición. Y pues, claro, lo entiendes si dices, pues, ¿quién tendría que asesorarla? Pues la comisionada de búsqueda, pero si la comisionada de búsqueda no sabe nada del tema, pues difícilmente va a tener una buena asesoría. Porque parte del tema de por qué, o sea, la comisión de búsqueda se creó también y los mecanismos de la comisión de búsqueda para reportar desapariciones se crearon para ser aparte de la fiscalía. O sea, puede haber una denuncia, pero también puede haber un reporte solo en la comisión, porque la gente no confía en las fiscalías y porque a veces y las familias le dicen, lo vemos a veces en los videos, que podemos estar de acuerdo, ¿no? Pero a veces dicen, mira, no me importa ni que castiguen ya a quien haya sido, no me importa ya quién fue, o sea, lo que me importa es encontrar a mi familiar. Entonces, una búsqueda puede ser diferente a una denuncia por desaparición. Y también hay datos de que o sea, en realidad en todos estos años, alguna organización tiene por ahí el dato que no me acuerdo ahorita, las sentencias por desaparición forzada en todos estos años son, o sea, no son ni 10, me parece, ¿no? O sea, son súper poquitas. Entonces, por eso es importante tener registros. Y además también esto de ir con nuevos datos, tener un registro, tener un censo, nada más confunde a las familias, porque yo a lo mejor, y aquí algunos periodistas somos unos clavados de estar revisando los datitos cada vez que salen, pero las familias no, las familias ven las noticias y de repente oyen eso, ¿no? Solo hay 12,000 oficiales, ¿cómo que solo hay 12,000 oficiales? Y ahora hay un censo, ¿cómo que hay un censo, no? Y al rato van a oír, no, denuncias solamente hay, eso te digo, van a salir con menos. Y solamente crean más angustia a gente que no vive por estar buscando a sus familiares, ¿no? Entonces, bueno, reflexionar un poco a partir de esto y de por qué los datos, que no son datos, son personas, pero también tienen una razón, tienen un significado y tienen un manejo político, desgraciadamente. Y que también, pues,
ni López Obrador, ni la presidenta Sheinbaum se reunieron con madres buscadoras ni con los colectivos, pues también evidentemente con una persona que no conoce, que no tiene experiencia en el tema, ¿no? En asesorándola, pues no va a obtener, por supuesto, buenos resultados y menos si no se reúne con las personas precisamente afectadas, con las víctimas. Por acá, algo que ya había escuchado de periodistas también, fíjate, Francisco Flores nos dice: en la Fiscalía Jalisco, oficinas de Guadalajara, los MPs te preguntan qué avances llevas en la investigación de tu familiar para actualizar el expediente. O sea, tenemos que, y hoy el fiscal general de la República así lo demostró, y tenemos que demostrar nosotros nuestra inocencia. No hay manera de que el Estado pueda investigar si somos víctimas de los delitos, y pues esto pues es una gran tragedia en un país con tantos desaparecidos. Por eso tan relevantes tus datos, tus estadísticas, esta información. Recuérdanos dónde podemos seguirla, pues dónde podemos suscribirnos también a pues este trabajo que también llevas a cabo, Icharo. Sí, bueno, en mis redes estoy ahí como IARTETAM y ahora tengo un blog que en un ratito más voy a sacar el post con todas estas gráficas. No lo he sacado, pero para que en un ratito lo chequen mejor. Es postdatamx, postdata con T, postdatamx.substack.com.